La pueden seguir en sus hojas, ahí en su folder. O después la pueden descargar en la página de la diócesis. Cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu. A todo el pueblo de Dios que peregrina a la casa del Padre en esta iglesia particular. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con ustedes. En mi carta pastoral, Vayan a mi viña a irradiar la alegría del Evangelio, el 20 de noviembre de 2014, en el número 81, al indicar los temas eje de la ruta a seguir, señalé la necesidad de un sínodo diocesano en el año 2020 para revisar el camino andado y decidir sinodalmente el camino a recorrer los siguientes años. Ha llegado el momento para convocar a todo el pueblo de Dios a celebrar el tercer sínodo diocesano. Esperamos que caminando juntos busquemos hasta encontrar lo que Dios quiere. Este mundo vertiginosamente cambiante necesita. Y los fieles cristianos podemos, y lo que los fieles cristianos podemos aportar con y desde la Iglesia. Indudablemente la celebración del sínodo es obra del Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Es un acontecimiento de gracia en tiempos de desafíos y oportunidades. Es la oportunidad para hacer realidad la espiritualidad de comunión de todo el pueblo de Dios. Caminar juntos debe ser la única forma plausible de ser la Iglesia de Jesucristo. Lo exige la fidelidad a Dios y la caridad pastoral en la misión en el mundo de los discípulos misioneros de la actualidad. Con la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, nos proponemos asumir los desafíos pastorales que hemos encontrado en la Ruta 2020 y discernir los nuevos, para que escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu, nos dispongamos a tomar las decisiones necesarias y oportunas para anunciar, celebrar y testimoniar el Evangelio de Jesucristo en los años por venir. Nueva evangelización, sinodalidad, compasión y pastoralidad serán los modos principales para discernir lo que tenemos que decidir para que los valores del reino de Dios sean una realidad entre nosotros. La celebración de nuestro sínodo iniciará el 24 de agosto de 2019 y concluirá el 25 de enero de 2021. Tendrá 3 fases interrelacionadas: preparación, realización y proyección. Cada una de las fases será coordinada y animada por un equipo eclesial de servicio. Este indicará objetivo, participantes, metodología, dinámica, contenidos, tiempos y subsidios. La coordinación general estará a cargo de la Vicaría de Pastoral, que nombrará a su vez un coordinador general, un secretario general y un tesorero general. La comunicación y el uso adecuado de las nuevas tecnologías serán medios indispensables para que nuestro sínodo sea escuela de sinodalidad a través de la información y la formación de renovados discípulos en la Iglesia del siglo XXI. Invito a todos los fieles, sacerdotes, vida consagrada, laicos, a involucrarse en cada una de las fases del sínodo. Tu participación alegre, audaz y comprometida será expresión de una Iglesia
que quiere cumplir testimonialmente la misión que Jesucristo le ha confiado. Humildad, disponibilidad, apertura, capacidad de escucha, discernimiento, entrega generosa, deben ser actitudes que expresan la conversión personal y pastoral. La renovación pastoral de nuestra iglesia pasa necesariamente por personas que irradian la alegría del Evangelio. Que el tercer sínodo diocesano sea una irrupción de la fuerza del Espíritu Santo que nos impulse decididamente a la anhelada renovación pastoral de esta iglesia particular. Que el tercer sínodo diocesano nos ayude a hacer vino nuevo, odres nuevos y fuego nuevo, para que nuestra iglesia sea lo que está llamada a ser: fermento de los valores del reino, lumen gentium, luz de las naciones, testimonio vivo de un cielo nuevo y una tierra nueva ante los complejos desafíos culturales que vivimos. Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de los Zacatecas y de los mártires de nuestra tierra, que el tercer sínodo sea un acontecimiento eclesial de gracia para anunciar con audacia, celebrar festivamente y testimoniar con alegría y coherencia el Evangelio de Jesucristo a las nuevas generaciones. Tengamos confianza en Dios. Atendamos las inspiraciones del Espíritu Santo. Escuchémonos unos a otros y pongámonos en modo sinodal. Zacatecas, Zacatecas, 24 de agosto de 2019, fiesta de San Bartolomé Apóstol. Los invito a entrar con alegría y esperanza, todos escuchando al Espíritu y cada uno escuchando a los otros. Vamos ahora a presentar este organigrama que nos va a ayudar a entender cada una de las comisiones y el servicio que las personas que forman o formamos estas comisiones vamos a prestar para que el sínodo pueda salir adelante, pueda dar frutos buenos para nuestros procesos de evangelización. Como presidente del sínodo es el señor obispo. A él le toca presidir los trabajos del sínodo en sus distintas etapas. La Vicaría General, la Vicaría de Pastoral que coordina, Padre Jara, vicario de Pastoral de la diócesis. Hay un coordinador general del sínodo. En esta ocasión le tocará ser a su servidor. Y de ahí se van a desprender las distintas comisiones. Tenemos 3 comisiones que son transversales para todo el trabajo: la tesorería, los dineros, la comisión de comunicación, que va a permear todos los trabajos desde el día de hoy con la preparación hasta el día que se presente el documento final, y la Secretaría General. Tesorería nos va a hacer el favor el Padre José Luis Corona de coordinarla. La comunicaciones, el Padre José Manuel Félix Chacón, y la Secretaría General la va a coordinar el Padre Ascensión Martínez, junto con un equipo que se está ya integrando. Vienen las 3 comisiones que van a llevar el trabajo de preparación, de celebración, de proyección. La comisión de preparación la coordina el Padre Víctor Hugo Gutiérrez.
Tu objetivo es que nos proporcione los materiales necesarios para la preparación del sínodo y que con su reflexión nos ayuden a conducir la celebración del mismo. Está la comisión de celebración coordinada por el padre César Martínez. A él le toca realizar todo el trabajo de celebración del sínodo, desde la apertura solemne hasta la clausura de los trabajos del sínodo y seguir hasta el día de la promulgación del documento. Y el equipo o la comisión de proyección, que la coordina el padre Cirilo Rico, y su objetivo es, una vez ya terminado el tiempo de reflexión, se tenga que recuperar los materiales, elaborar el documento final junto con la Secretaría y ayudarnos a conocerlo y a aplicarlo en nuestra pastoral ordinaria. Está el trabajo también de los distintos sectores del pueblo de Dios, laicos, vida consagrada, presbiterio, y las zonas territoriales de pastoral, que van a jugar un papel muy importante, porque una de las etapas del sínodo tendrá que empezar desde la parroquia, el decanato y subir hasta la diócesis. Entonces las zonas con los decanatos y sus consejos de pastoral, con las parroquias y sus consejos de pastoral, van a ser sumamente importantes en este trabajo de reflexión, de consulta, de sensibilización y sobre todo en el trabajo ya propiamente de la Asamblea Sinodal. Las comisiones diocesanas, que también tendrán mucho que decirnos, tendrán mucho que orientarnos durante este trabajo que vamos a realizar. Entonces, este es nuestro organigrama, desde el cual estaremos trabajando, desde el cual estaremos llevando a cabo desde el día de hoy hasta el 21 de enero del 2021, con el favor de Dios, estos trabajos de nuestro tercer sínodo diocesano. No puedo comenzar de otra manera más que agradecer a Dios y a muchos de ustedes por su oración, por mi salud y mi recuperación. Quiero compartirles esta reflexión que ahí tienen en su carpeta. Busquen unas hojitas que se llaman Hacia el Tercer Sínodo, me las voy a seguir. Unas hojitas que son 9, dicen Hacia el Tercer Sínodo, que es lo que voy a compartirles. Esta reflexión tiene 3 momentos. El primero, quiero hacerles ver el sínodo y la sinodalidad como un principio fundante, que no es una cosa de hoy, de moda, sino que está en las raíces de la vida eclesial. Y eso es lo primero que quiero compartir. El sínodo está en la fuente, en el manantial, por decirlo así, de la iglesia. Segundo, les quiero dar una mirada histórica de los sínodos. Y tercero, pues va a ser un panorama del itinerario de este tercer sínodo. Son los 3 puntos que voy a compartirles. Hacerles ver cómo el sínodo y la sinodalidad está desde el principio de la iglesia. Segundo, una mirada histórica, cómo han sido aquí nuestros sínodos en nuestra iglesia diocesana. Y tercero, un panorama del tercer sínodo, el itinerario que va a seguir el tercer sínodo. Entonces comenzamos con el primer punto. El sínodo y la sinodalidad están al principio de la iglesia. Así como cuando Jesús le preguntaron, ¿es lícito separarse de la mujer? Y él dijo, esto les permitió Moisés por su dureza de corazón, pero en el principio el Señor remitió el matrimonio al principio. Así también nosotros podemos decir que el sínodo
está al principio de la iglesia y la sinodalidad. Y la iglesia, con el paso de los años, se vuelve autoritaria, centralista, clericalista, positiva, restrictiva. Ha sido por debilidad o dureza, pero como dijo Jesús, en el principio no era así. La iglesia no era así en el principio, sino que en el principio los cristianos caminaban juntos y corresponsablemente en torno a los apóstoles. Este es una de las cosas que quiero que tengan claras. Sínodo y sinodalidad inician con la iglesia primitiva, ¿sí? Allí está su origen. Desde los primeros tiempos de la vida de la iglesia, la fórmula para sobreponerse a las dificultades ha sido la misma: reunirse en torno a los apóstoles, invocar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. La iglesia al principio afrontaba los conflictos, los desafíos de manera sinodal. Esta manera fue abandonada sobre todo por la iglesia romana, que fue manejando poco a poco los problemas, los conflictos, a través de la intervención de la autoridad y no a través del camino compartido. Esto no es familiar, porque en una familia hay padres que ponen orden, inmediatamente resuelven el problema, van a hacer esto, no consultan a los hijos ni platican con los hijos, simple dicen, aquí se va a hacer esto. Pero hay papás, a ver, pues es que cuéntame por qué pasó esto, o por qué estás peleando con tu hermano. Hay familias que arreglan los asuntos más sinodalmente, ¿sí? Y hay familias que arreglan los asuntos la autoridad. Y a veces en la iglesia, cuando va perdiendo la sinodalidad, pues queremos que el obispo, autoridad, solucione todo. Pero no era así al principio. Los apóstoles, junto con los discípulos, enfrentaban los conflictos y juntos, con sinodalidad, los resolvían. Gracias al Concilio Vaticano II, que ha tratado de volver a las raíces, no en el sentido de volver para atrás o de anclarse en el pasado, sino en el sentido de ir a las raíces. Y ustedes quieren que florezca una planta, ¿qué hacen? ¿Les tiran las ramas? ¿O qué hacen? ¿Le mueven la raíz o no? Entonces, cuando la iglesia va a la raíz, no es porque quiera volver al pasado nada más para anclarse en un pasado, sino porque quiere regresar al manantial donde corre el río de la esperanza, la energía. Por eso la iglesia siempre va a las raíces. El Papa Juan XXIII lo ponía de un ejemplo. La iglesia, para dar un salto adelante, es como los atletas que se echan para atrás, pero para saltar más hacia adelante, ¿verdad? Entonces, el sínodo, pues, gracias al Concilio Vaticano II, que nos va a llevar a las raíces, nos hace recuperar este estilo sinodal, y la iglesia pueda hacer otra vez sínodo, vuelva a caminar juntos, todos corresponsables como al principio. Por eso San Juan Crisóstomo decía, la iglesia puede ser llamada sínodo. Desde siempre camina junta, en movimiento, en comunión. Y la iglesia se instala en el inmovilismo, en la rutina, en el miedo, va a la esterilidad. Por eso urge recuperar la belleza de caminar juntos, ni adelantándonos, ni dejar a nadie atrás, caminar todos juntos a tiempo. Entonces, si somos iglesia sinodal, asumiremos juntos el compromiso de edificar la iglesia. Y el tercer sínodo es la gran oportunidad de que nuestra iglesia de Zacatecas sea sínodo, camine junto. Para despertarnos un poquito, vamos a decir esta proclama. Yo digo, iglesia, tu nombre es sínodo. Y ustedes contestan, la sinodalidad es tu futuro. Vamos a decirle 3 veces. Yo digo, iglesia, tu nombre es sínodo. Iglesia, tu nombre es sínodo.
Iglesia, tu nombre es sínodo. Este es el primer punto que quería compartirles. El segundo, una relación de los sínodos que hemos preparado y celebrado, una mirada histórica. Nuestro primer sínodo diocesano fue en 1940. Fue el señor Plasencia el que lo presidió. Fueron los días 25, 26 y 27 de abril. Fueron 3 días, 33 participantes, todos los sacerdotes, 60 sacerdotes eran en la diócesis y 34 parroquias. El motivo, desde el señor de la Mora, ya al inicio del 1900, quería realizar el sínodo, el primer sínodo de Zacatecas, pero lo trasladaron a San Luis Potosí y ya no lo pudo realizar. Después el señor Plasencia, como fue expulsado de la diócesis, que ni siquiera pudo celebrar los 75 años de la diócesis porque estuvo fuera, expulsado, pero apenas regresó y por eso pensó en un sínodo, pues para celebrar el 75 aniversario, ya un poquito después, por la persecución, para renovar, empezar a reorganizar especialmente la curia y para recopilar pues todo lo que había quedado ahí disperso, archivos, bienes. Entonces el sínodo era para otra vez conjuntarse y empezar a buscar la forma de caminar juntos. El contexto de este sínodo pues, son la persecución, la expulsión, la destrucción. La iglesia, por eso se evocó a la reconstrucción, que quedaron bastante deterioradas las estructuras y las personas fueron probadas muy duramente, sufrieron mucho. A través del sínodo pues se volvió a conservar con lo que se encontró, con los bienes que regresaron. Muchos bienes no los regresaron, pero lo que se encontró pues se trató de conservar y de promover muy ordenadamente. El sínodo, aunque era el librito de referencia, por lo tanto a los sacerdotes se les exigía, les iban a ordenar que les hacía un examen del sínodo. El sínodo era materia de examen para que el sacerdote caminara disciplinadamente y hiciera lo que la iglesia de Zacatecas había acordado en el sínodo. Ese es pues el primer sínodo, muy interesante porque fue una reconstrucción de la iglesia, un conservar lo que había quedado después de la conservación. Y se sintetizó el sínodo del 40, sería la palabra conservar. Conservar lo que se había encontrado, a veces destruido, conservar a las personas heridas y un poco afectadas. Vamos al segundo sínodo, que fue en 1994. Lo presidió el señor obispo Lozano Barragán. Fue del 17 al 26 de enero. Fueron 10 días allí en el seminario. 157 participantes, 91 fueron sacerdotes, 16 religiosas, 50 laicos. Ya, fíjese cómo la iglesia crece. Allá eran 60 y aquí son 200 sacerdotes. O sea, a pesar de persecuciones, dificultades, Dios lleva a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el martirio, en lugar de como que hace crecer, las dificultades hacen crecer a la iglesia. Por eso, ahora eran 60 sacerdotes, en el 40 ya son 200 sacerdotes, 88 parroquias, 20 cuasi parroquias. La iglesia había crecido no obstante las dificultades. Hay aquí sobrevivientes del sínodo, del segundo sínodo. Paren la mano los que participaron en el segundo sínodo. Los noto como 3 o 4, pero pienso que hay más. Hay mucho más gente que tuvimos la dicha de participar en este segundo sínodo. ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo de realizar un segundo sínodo con el señor Lozano? El motivo de realizar el segundo sínodo era actualizar la iglesia. Empezaba a emerger una cultura diferente, un contexto cultural con otras perspectivas
y entonces la iglesia tenía que adaptarse a la cultura emergente, a la cultura que estaba surgiendo, y quería aplicar. Había pasado ya muchos documentos, de Medellín, Puebla, Santo Domingo, el nuevo Código de Derecho, pues todo eso cómo se iba a aplicar a la vida de la diócesis, porque ya había pasado toda esta doctrina y se quería pues a adaptarla a nuestra iglesia diocesana. ¿Cuál es el contexto del segundo sínodo diocesano? Persiste una tradición rural. Nuestra diócesis seguía siendo eminentemente rural. Para la mayoría de las parroquias eran rurales. Pero ya iba emergiendo la modernidad. Empiezan a despuntar los núcleos urbanos, dígase Fresnillo, Zacatecas, Jerez, y una cultura juvenil. Empiezan a aparecer los jóvenes como cultura, nada más que la iglesia, el señor Lozano estaba muy preocupado por dos cosas: las sectas, y hizo un departamento que decía Biblia y sectas, no nos vamos a dejar y vamos a refutar, y estaba muy preocupado por las sectas, y también estaba muy preocupado por la anticultura de la muerte, ¿sí? Todo lo que estaba empezando a emerger, aborto y todo esto que se ha agudizado, ya empezaba. Pero esa confrontación hizo que lo que empezó también a emerger, ya se empezaba a ver que necesitábamos ser una iglesia comunitaria. Empezaron las comunidades de base, o hacer comunidad. Y sobre todo se empezó a ver que mucha gente se estaba distanciando, que se estaba alejando, y comenzaba a ver también como emerger un espíritu misionero. Pero lamentablemente nos ganó más la preocupación de las sectas y de la anticultura de la muerte, y no pudimos. Imagínense que si desde el 94 hubiéramos impulsado un espíritu misionero, un espíritu comunitario, nos habríamos adelantado. Pero nos preocupó, al Señor le preocupaba mucho las sectas y mucho la anticultura de la muerte. Y claro que para esto pensó en la centralidad del triple ministerio, porque ya también había la inquietud de ministerios laicales y comunidad, pero al final caímos en el triple ministerio, que como que favorece más al ministerio ordenado. Pero ya había la inquietud de pensar, replantear más la ministerialidad de la iglesia y la comunidad, pero al final de cuentas, por más seguridad, caímos en el triple ministerio. Pero sí había ya la idea de superar una eclesiología piramidal, el clericalismo, pero fue más en el discurso que en la práctica, porque seguimos en la misma. Bueno, entonces hay también esta doble preocupación, decía, de formar comunidad y sobre todo de empezar a abrirnos, de impulsar el espíritu misionero. Bueno, ¿a qué concluimos después de ver estos dos sínodos? En conclusión de este recorrido histórico, la primera, la iglesia, no obstante de ser perseguida, atacada, lucha por seguir su misión de una manera heroica y admirable. No se echó para atrás. Que nos quitan el seminario, a hacer otro seminario. Que no cierran esto, pues abrir otra cosa, pero adelante, ¿sí? Que no nos permiten mucho la educación, de todos modos vamos a hacer escuelas parroquiales, y la iglesia que lucha, que no se da por vencida y que sigue adelante. Entonces esto es una primera conclusión: una iglesia perseguida, atacada, pero no vencida, y muchas veces heroica y admirable. Segunda conclusión, ya en el 94, después del concilio, aún contando con las luces del Concilio Vaticano II, la iglesia manifiesta temerosa y como con una gran añoranza nostálgica de cristiandad, y con algunas actitudes restauracionistas. El segundo sínodo pudo tener más visión de futuro, pero al final de cuentas nos ganó más la conservación, ¿sí?
Algunos críticos radicales, a lo mejor muchos radicales, decían que el sínodo había nacido muerto, por no tener esta visión del futuro, más bien una tendencia conservadora, reestructurante. Pero eso, pues, es opinión de algunos. Una tercera conclusión: estamos en una transición epocal, de lo rural al urbano, de lo lento a lo rápido, de lo tradicional a lo moderno. No estaba siendo fácil la situación. Se produce una crisis generalizada. Recuerden que nosotros somos de la diócesis que más sacerdotes dejaron el ministerio, alrededor de 70. ¿Sí? Y eso impactó muchísimo, porque era gente que se había preparado con décadas. De repente perder 70 sacerdotes, la mayoría preparados, los puso en crisis, una crisis muy difícil. Entonces no estaba siendo fácil para Dios. Se produce una crisis generalizada que va a exigir un serio discernimiento para ver qué es lo que Dios pide para ese momento. Hay la tentación de retroceder como el pueblo de Israel, de estancarse o de avanzar. Se da de todo un poco. Algunos prefieren seguir en la rutina que buscar nuevos caminos. Va a ser necesaria una conversión a lo comunitario y a la misión para poder avanzar. Bueno, pues vamos hacia el tercer sínodo 2020. ¿Qué motiva la realización de este tercer sínodo? Una primera cosa que nos motiva a hacer este sínodo es que tenemos ya 7 años de camino con nuestro pastor, con nuestro obispo, vamos a tratar de profundizar el camino pastoral recorrido en la Ruta 2020, articulando de una manera equilibrada todos los elementos y dar fruto, porque el lema de nuestro episcopal, de nuestro obispo: vayan a mi viña e irradiar la alegría. Es el momento de dar cuentas. El Señor, desde que llegó, nos invitó a la viña a trabajar. Después de 7 años, ¿qué resultados tenemos? ¿Y qué frutos hemos conseguido? Que desde que llegó, ese fue su lema: vamos a la viña a trabajar. Después de 7 años, ¿dónde están los frutos? ¿Qué resultados tenemos? Ese es un primer motivo para hacer un sínodo: revisar nuestro caminar y ver si hemos caminado juntos y qué frutos hemos conseguido. Segundo, esto es muy importante: pensar de otra manera nuestro ser iglesia, para ubicarnos en el mundo y asumir nuestra misión, no simple a través de normas, mandatos, sino bajo el Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo nos diga por dónde, qué iglesia debemos ser. Entonces, un segundo motivo importante de este sínodo es que replanteemos nuestra identidad, que reformulemos nuestra propia identidad, que nos dejemos interpelar por la sociedad actual si de veras estamos respondiendo, o si seguimos siendo una iglesia arqueológica del pasado que no tenemos respuestas a las preguntas de hoy. El sínodo es una oportunidad de decir: Zacatecas está siendo la iglesia que Dios quiere. Tenemos que replantearnos nuestra identidad. Es un motivo muy importante. Tercero, no solamente hacemos sínodo para conseguir normas, ¿sí? Siento que la legislación tiene un aspecto importante de la norma, pero lo legislable es más allá de la norma. Lo legislable también pide opciones, pide criterios. Un ejemplo: el sínodo norma que un sacerdote no debe hacer negocios y que no debe tener muchos bienes. Ahí está la norma. Pero lo legislable, la ley suprema, es el Evangelio. El sacerdote no solamente se rija por la norma, porque la norma siempre nos va a hacer lo mínimo. Yo no solamente no tengo muchos bienes porque dice tal norma del sínodo. Yo soy pobre porque es una opción evangélica.
es un criterio evangélico. ¿Sí me explico? Lo legislable es más que la norma, o mejor, la norma suprema es para nosotros el evangelio, porque si se dejan nomás llevar por las normas van a llegar a un minimalismo, a dar lo mínimo, y se dejan llevar por la norma suprema que es el evangelio, van a dar lo más. ¿Sí? Todo lo legislable no lo reduzcan a norma, lo legislable también tiene que haber opciones y principios. Yo muchas cosas las hago por convicción, por principio, y no nada más porque está mandado o no está mandado. ¿Sí? En todo nuestro tercer sínodo diocesano, es cierto que necesitamos ciertas cosas normativas, pero más que nada necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a abrirnos y a lo improvisto, a lo sorprendente, a lo increíble. Bueno, segundo, ¿desde dónde vamos a preparar, celebrar y proyectar el tercer sínodo diocesano? Pues miren, no la tenemos fácil. Ustedes conocen mejor que yo la realidad. La realidad es compleja hoy, está llena de complicaciones y de ambigüedades. Ahí nomás les pongo unas cuantas de ambigüedad, nuestras ambigüedades, que queremos comunicación, pero todo el mundo con su celular. De que sí queremos comunicarnos, pues sí contigo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son ambigüedades? Sí, comunicación, pero al final de cuentas una comunicación individualista. Que estamos unidos por la misión, que misión continental, ya nos decía Aparecida, que la iglesia misionera en salida, pero seguimos en pastoral de mantenimiento, o como decía el Papa, dicen que la hora del laico, el reloj no se mueve, ¿sí? Es decir, estamos en una situación donde a veces pues caemos en estas ambigüedades, proclamamos la participación y seguimos en la indiferencia, se reclama la información, comunicación y se vive incomunicado, encerrado. Existe una sensación de zozobra y de tensión, pero también hay aliento de aspiraciones nuevas. Quizás el sínodo sea como el umbral que nos ayude a detectar nuestras contradicciones, nuestras ambigüedades y volver a retomar el camino juntos, superando estas ambigüedades. Y al interior de la iglesia pues tenemos varios problemas. La parroquia sigue atada, sigue siendo sacramentalista, ¿no? Le cuesta mucho ser hoy evangelizadora. Los sacerdotes no acabamos de motivarnos. Ya en la mañana Daniel lo citaba al cardenal, ¿dónde está el nombre? Gasper, que decía muchos problemas están en nosotros, porque vamos a nuestra zona de confort, no queremos salir allí. ¿Se acuerdan que en la mañana ya el cardenal Gasper, nos citaban al cardenal Topaz, que grandes de los problemas están dentro de nosotros, porque no queremos movernos, no queremos que nos incomoden, queremos seguir en lo mismo de siempre. Entonces, las religiosas pues están súper ocupadas y a veces les cuesta integrarse, no porque no quieran, a veces les rebasa la carga de trabajo. Los laicos pues falta integrarlos más y pues todavía con Carlos les decía que éramos cristianos sin Cristo. Falta de ver a ser personas. También el cardenal Gasper, ¿se acuerdan que en la mañana nos decía algo de eso? ¿Sí? Que no estamos muy convencidos, ¿sí? Y que esos son los problemas dentro de la iglesia. Entonces, vamos a realizar un sínodo no en las mejores condiciones, que dijéramos supercatólicos, iglesia, no, tenemos muchas limitaciones, pero desde allí vamos a hacer nuestro sínodo. Tiene que ser un sínodo a partir de esta realidad, no un sínodo iluso que esté diciendo cosas sin conocer la realidad. No, el sínodo tiene que partir de la realidad. El sínodo es convocación y tarea. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Pues ahí se las dejo porque creo que ya estoy llegando al tiempo. Ahí están las expectativas, porque no quiero pasarme del tiempo, y aquí estoy viendo al Padre Víctor y me dijeron que 20 minutos. Ya nada más voy a pasar en la página 6, ¿sí? Acá ustedes ver esas expectativas, algunos elementos fundamentales para animar y coordinar el tercer sínodo. ¿Sí? Entonces, si nos hacen favor en la proyección, pasar
al número 3. Cabo lo demás ustedes lo pueden leer porque es cuestión de tiempo. Entonces vamos a ver algunos elementos fundamentales para la animación y coordinación del tercer sínodo. ¿Qué queremos en el tercer sínodo? Volvemos al objetivo, ya se pasaron de más. Retrocedan un poquito hacia atrás, que se me adelantaron, van hacia adelante y es hacia atrás. Y eso es, volvamos al número 1. Y bueno, el objetivo de este sínodo es que queremos asumir los desafíos de la ruta, profundizarlos, articularlos, ver si de veras en estos estamos, cómo le hacemos para caminar juntos en la renovación de la parroquia, caminar juntos en la pastoral de la iniciación cristiana, cómo le hacemos para caminar juntos en la pastoral familiar. Esos desafíos los queremos volver a retomar y profundizarlos. ¿Y esto con qué? Pues escuchando al Espíritu y al pueblo de Dios, analizando, y para que sepamos decidir, tomar decisiones que nos ayuden a realizar esta nueva evangelización. Ese es el objetivo. Y la oración del sínodo, porque el sínodo requiere mucha preparación espiritual, porque para tener disponibilidad al Espíritu Santo necesitamos una actitud espiritual, y allí ustedes van a encontrar la oración. Después, ya se fueron muy atrás, no sé por qué se retrasaron, pero nosotros vamos en el número 3, vamos al lema, ¿sí? Vamos al lema. Sí, el lema es muy bíblico. ¿Se acuerdan qué decía los profetas a Israel? La palabra Shema Israel, escucha Israel. El lema del sínodo es muy bíblico, porque de hecho un cristiano hoy no salió en esos rasgos del cristiano del siglo XXI, pero un rasgo importante: el cristiano es oyente de la palabra, devoto de la palabra, ¿sí? Esto es, debe escuchar. Tenemos que saber escuchar, Shema Israel. Entonces, y si algo nos decía Jesús, tienen orejas y no oyen, ojos y no ven, ¿se acuerdan? Que el Señor nos reclamaba que no sabíamos escuchar, sobre todo los fariseos. Entonces, nuestro lema es muy bíblico. Yo creo que no necesito explicarles más. El logo, pasamos al logo. Ahí están ustedes viendo al logo. El logo expresa gráficamente que es un sínodo. Sínodo es caminar juntos. Ahí está un obispo, una religiosa, un joven, un sacerdote. El logo expresa gráficamente al sínodo. Sínodo es caminar y buscar. Se camina porque queremos buscar una nueva identidad. Fíjense que allí, de broma en broma, así como ahora han puesto que una alcancía dice, nos cayó el 20, dice sí, pero el 2020, por ahí el WhatsApp lo han puesto, pero algunos ahí en el WhatsApp decían, caray, ¿por qué esa circunferencia? Como que da la impresión de que como vamos al precipicio, ¿verdad? Como que más bien caminar hacia adelante, pero tiene su sentido de haber puesto así, simboliza, o por lo menos yo así lo interpreto, vamos a cerrar un círculo para comenzar otro. Y el sínodo es un kairos, ese crono en el que nos metemos nosotros, en el que caemos, Dios no lo rompe, nos lo hace un kairos. Y en ese sentido, esa medio circunferencia, no es que vayamos al precipicio, es que vamos a cerrar un círculo, vamos a cerrar una etapa para comenzar otro, como gracia de Dios, como tiempo del Espíritu Santo. El temario, pues los núcleos centrales son los desafíos de la ruta, que son 6, y tenemos un núcleo complementario que son otros 8. ¿Sí? Ahí están los temas. Miren, los temas no son solamente ejes de la ruta, sino que son dimensiones importantes de nuestra vida cristiana. Todos esos temas son importantes en la vida cristiana. La vida cristiana necesita iniciación, la vida cristiana necesita vida familiar. No lo vean nada más temas, son dimensiones importantes de la vida cristiana que nos van a permitir
en todos esos temas hay bloqueos, pero también hay vitalidad. Necesitamos replanteárnoslos para encontrar, superar los bloqueos e impulsar la vitalidad en cada uno de esos temas. El que sigue, las fases. Las fases ya el señor obispo en la convocatoria nos ha dicho, tiene 3 fases: la preparación, la realización, la proyección. También él nos ha insistido que no son áreas independientes ni etapas sucesivas, primero preparación, luego realización, no. Son dimensiones del sínodo que tienen que estar presentes, deben de estar completamente vinculadas. Séptimo, tus exigencias. La sinodalidad nos pide una cosa muy importante, nos pide ser sujetos. Normalmente estamos sujetos a costumbres, a tradiciones, a donde nos lleve la inercia. Sinodalidad es ser sujeto, liberarte de esas sujeciones en que caemos para ser sujeto corresponsable, ¿sí? Finalmente, 8, la implicación. ¿Qué implicaciones nos va a pedir nuestro sínodo? 4 cosas. Tenemos que tener muy claros los procedimientos, porque puede decir el párroco: yo tengo consejo, yo hago asamblea, pero ¿cómo procede el consejo? Y el consejo sigue haciendo simplemente los chicharrones del cura, pues ese proceder no sinodal. ¿Sí me explico? No basta decir que yo tengo ya consejo, que yo tengo proceso, sino hay que ver cómo es el procedimiento. Es que es necesario que tenga un buen procedimiento el consejo, que de veras haya diálogo, que haya consensos, que haya decisión, porque puede ser que yo tenga esas estructuras, pero no estoy procediendo de acuerdo a la dinámica que exige los procesos que tienen que ser comunitarios, y las prácticas, cómo nos movemos, de veras nos escuchamos, o es el continuo pleito, intercambiamos. O sea, tenemos que tener muy en cuenta el procedimiento, los procesos, la práctica, porque eso da un espíritu, un estilo, porque no es mecánico. Es decir, ya tengo esta estructura y por lo tanto ipso facto ya funciona, ¿no? Tengo que revisar si está funcionando bien, si de veras los procedimientos, los procesos, las prácticas van de acuerdo al estilo sinodal. Porque si no, decía San Juan de Ávila, sí, pues tenemos nuevas leyes, pero viejas costumbres. Tengo consejo, pero sigue siendo junta parroquial, donde el párroco sigue diciendo lo que se va a hacer. Entonces no, hay que revisar esto porque es un estilo diferente. Bueno, finalmente, los resultados. 9. ¿Qué resultados esperamos? Un sínodo es para discernir. Queremos acoger mirar la realidad como la ve Dios. Queremos ver la realidad con los ojos de Dios para discernirla y para decidirnos a hacer su voluntad, y sobre todo para renovar, para mejorar. Eso es los resultados que queremos. Un sínodo es para discernir, decidir y renovar, para producir una mejora continua en la diócesis. Bien, pues para terminar, quiero hacerlo con las palabras de la exhortación del Papa Francisco en la exhortación apostólica Cristo vive. Vive Cristo, nuestra esperanza. Sí, hermanos, Cristo vive. Todo lo que toca se vuelve joven, te hace nuevo, te llena de vida. Por eso, aleluya. En este próximo tercer sínodo 2020, la Iglesia en Zacatecas nos dejemos tocar por Cristo para que rejuvenezcamos nuestra diócesis, se renueve y se llene de vida. Gracias por su atención y Dios los bendiga. Y terminamos con esta proclama. Yo digo por el tercer sínodo, y ustedes responden a la conversión y a la renovación, ¿sí? Proclamamos. Por el tercer sínodo, a la conversión y renovación pastoral. Por el tercer sínodo, a la conversión y renovación pastoral. Por el tercer sínodo,